Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Vamos a hacer lectura del versículo número 7, hermanos. Gálatas 6, verso 7. Dice la palabra del Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de ser alimentados con tu santa palabra. Oh, cuánto nosotros dedicamos a nuestros cuerpos, cuántos recursos, Señor, utilizamos, gastamos para su manutención. Oh, amado Dios, que hoy no sea distinto para nuestro espíritu, para aquello que ha de trascender la muerte y que se ha de presentar delante de ti. Por eso te rogamos, Padre, que sea tu palabra hoy ese maná, ese alimento, eso suficiente, Padre, para levantar nuestro espíritu y levantarnos de tal manera que podamos hoy ver tu gloria, amado Dios, en cada una de estas palabras. Te rogamos, Padre, que hables a nuestro corazón, que lo transformes, que hagas lo necesario, Padre bendito, para salir transformados en el día de hoy, conforme a tu palabra, siendo más como Cristo y menos de nosotros. Te lo pedimos, amado Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? La mañana de hoy, amados hermanos, como bien hicimos lectura, vamos a tratar este versículo 7. Ciertamente se trata de un verso muy diciente, un verso que pudiéramos decir que trae juicio, un verso que va a calar lo más profundo de nuestro corazón, un versículo, una porción, un pequeño texto que va a abrir nuestra alma y la va a escudriñar de tal manera que ha de sacar la realidad que hay en medio de cada uno de nosotros. Y como hemos visto, amados hermanos, el apóstol Pablo aquí lo que está haciendo es cerrar su carta desde el mismo verso 1 de este capítulo 6 con unos aspectos altamente prácticos. Porque el cristianismo es eso, es vivir a Cristo. Se trata, hermanos, de la vida cristiana traída a la luz, de la vida cristiana verdadera, fidedigna, de aquella tal cual como lo hizo nuestro Señor previo a ser crucificado, donde tuvo un ministerio terrenal que estuvo en las calles, que estuvo fuera, que estuvo con los hombres procurando la salvación de ellos. Así es que lo que ahora nosotros somos en Cristo se va a hacer evidente y es necesario que se haga evidente en nuestro diario vivir. Claro que el apóstol Pablo se ha centrado en esas responsabilidades que tenemos nosotros como hermanos aquí en la iglesia. Pero vemos que también se extiende a esas responsabilidades que tenemos para con nuestros pastores. Y cada una de esas responsabilidades se ha presentado a manera de mandamiento. Son mandamientos, no son posibilidades, no es si queremos o no hacerlo, son mandamientos solemnes que pueden ser únicamente obedecidos en amor, en amor. ¿Y cómo es posible esto? Pues hermanos, solamente esto se hace verdadero cuando Dios ha renovado el corazón de una persona.
Jamás nadie podrá servir a otro en amor si el Espíritu de Dios no ha transformado ese corazón de piedra y ha dado un corazón sensible, un corazón de carne. Como creyentes, hermanos, nos es necesario que seamos animados a estas buenas obras, que seamos expuestos a las Escrituras, pues serán la Biblia misma, las Escrituras, quienes nos van a estar recordando todo aquello que en Cristo, óigame bien a esto, solamente en Cristo tenemos la capacidad de hacer buenas obras en Cristo. Así es que, hermanos, cada creyente que haya sido sellado por el Espíritu Santo, lo tiene todo. Tiene todas las capacidades para hacer la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios nos pone como responsables de las necesidades de nuestros hermanos, pues naturalmente es porque Dios, por medio de su Espíritu, nos ha dado esas herramientas tan necesarias para vencer a nuestro corazón que es egoísta. Tenemos un corazón egoísta. Y es a esto, hermanos, donde debemos poner nuestro cuidado en nuestro corazón. Es allí donde hay un peligroso riesgo. Y ya lo pudimos nosotros evidenciar allí en el versículo 3 de Gálatas 6. Bien dice el apóstol, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Aquí, hermanos, encontramos una advertencia de ser engañados por nosotros mismos. Un autoengaño. Tenemos un enemigo en medio de nosotros y somos nosotros mismos. Ahora, el apóstol va a retomar este asunto, el asunto del engaño, y nos va a hacer una nueva advertencia. Pero previo a que entremos a tratar ese versículo 7, yo les pregunto, ¿qué pudiera llegar a pasar? ¿Qué pudiera suceder si nosotros nos escondemos, si nosotros como creyentes nos camuflamos en una religiosidad que solamente es externa? Y me refiero con externa a esos aspectos de cumplimiento frío de la liturgia. ¿Qué pudiera suceder? Hermanos, fácilmente podemos decir de nosotros mismos, somos cumplidores de la voluntad de Dios. Y podemos traer argumentos. Podemos decir que practicamos la religión. Podemos decir que asistimos a las reuniones de la iglesia, que asistimos a la oración, que estudiamos las Escrituras, etcétera, etcétera. Pudieran ser esas nuestras justificaciones para decir que somos cumplidores de la voluntad de Dios. Y aunque podemos decir que se trata todo esto de prácticas realmente verdaderas que Dios manda para que la iglesia haga, es decir, son legítimas, hermanos, se tratan de prácticas elementales. Son prácticas elementales en la vida del creyente. ¿No le parece que es elemental el orar? ¿No le parece elemental coger la Biblia y estudiarla? ¿No le parece elemental que un creyente deba congregarse? Esto es elemental. Pero aún así hay quienes lidian con lo básico, hay quienes lidian con lo elemental. Pero el punto que quiero resaltar tiene que ver es con conformarnos con eso, con la liturgia, conformarnos con lo que hacemos religiosamente. También podemos llegar nosotros a conformarnos con la ortodoxia, de saber que tenemos la sana doctrina. Y no tenemos en cuenta, hermanos, y olvidamos que hemos sido llamados para hacer parte de un cuerpo que está vivo, de un cuerpo donde nos debemos los unos a los otros. Pregúntese,
¿qué posibilidad tendrá alguno de nosotros, de salir bien librados si en lo que Pablo nos ha venido esbozando en el capítulo 6 no lo practicamos? ¿Cómo podemos salir? ¿Cómo nos podemos presentar delante de Dios con estos mandamientos que hemos estado tratando en el capítulo 6? Mandamientos prácticos. Que si nuestro cristianismo es solamente de profesión, y me refiero con profesión a que sea solamente de labios, ¿qué podremos decir delante de nuestro Dios? ¿Podrá ser ese un cristianismo que es agradable delante de nuestro Señor y Dios? Ahora bien, como hemos podido detallar en el estudio previo del capítulo 5 acerca del fruto del Espíritu, hermanos, cada una de esas virtudes que componen el fruto del Espíritu y que no son otra cosa que el carácter de Cristo, hermanos, estas se hacen manifiestas en relación con nuestro actuar con nuestros semejantes. Y así lo vimos. Cada aspecto del fruto se manifiesta cuando nos relacionamos con nuestros semejantes, cuando nos relacionamos con nuestros hermanos. ¿Acaso pudiéramos decir que somos suficientes en demostrar el amor para con nosotros mismos? Yo tengo amor porque me amo. O pudiéramos decir que podemos demostrar, somos suficientes para demostrar o la paciencia, la bondad, la mansedumbre para con nosotros mismos, desligando a los que están a nuestro alrededor. Esto es imposible para el hombre. La vida de iglesia es expresar el carácter de Cristo con nuestros hermanos. Claro, tenemos otras obligaciones, tenemos obligaciones externas, es decir, con aquellos que aún no han sido salvos. Tenemos obligaciones de llevarles el evangelio y la obligación primaria, la obligación que tenemos para con Dios, de adorarle, de bendecirle, de procurar la obediencia. Pero en lo que respecta al vínculo que hay en medio de la iglesia, tenemos esa responsabilidad. Y bien claro nos lo ha presentado el apóstol Pablo en lo que respecta al comportamiento que debemos tener frente a las necesidades de nuestros hermanos. Así es que, hermanos, que la iglesia viene a ser como ese campo práctico donde lo que decimos creer y ser en Cristo sale a la luz, se hace manifiesto. Pero nuevamente hago la pregunta, ¿qué puede pasar si la realidad manifiesta que nuestras obras son contrarias a lo que decimos creer? ¿Qué pasa si hay esa incongruencia? ¿Será que podemos salir el día de hoy de este culto dominical sin ninguna preocupación? Al saber que cumplimos con Dios, pero no cumplimos con nuestros hermanos. Pues bien, Pablo nuevamente levanta su voz para advertir a los Gálatas que cada uno de los actos de los creyentes o de la ausencia de esos actos tendrán una consecuencia. Una consecuencia. O dicho con las palabras que el Espíritu mismo inspiró: lo que el hombre sembrare, eso también segará. Estas palabras, hermanos, estas palabras, a manera de proverbio, buscan explicar, o más bien ilustrar, esa advertencia que le antecede. ¿Cuál? La advertencia que dice: no os engañéis. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Deben ser para nosotros, hermanos, unas palabras que nos hagan temblar, que nos hagan estremecer el alma, que podamos experimentar el frío que hay en medio de una obra la cual no está sujeta a la voluntad de Dios.
Pero veamos el contexto en el cual está este versículo número 7. Ese será nuestro punto de partida para estas palabras. Pues para una buena explicación y para una buena aplicación del texto, pues es necesario saber en qué contexto se dieron estas palabras del verso 7. Ahora, si nosotros pensamos en ese contexto inmediato, ¿cuál sería? Pues el versículo número 6, ¿verdad? En ese versículo número 6, donde se manda a la iglesia, ¿a qué? A ser agradecidos con sus pastores, a ser recíprocos con ellos, retribuyéndole toda cosa buena por el bien recibido en las enseñanzas, en las predicaciones. Por tanto, hermanos, pudiéramos considerar que Pablo hace una advertencia a los creyentes que no piensen en pasar por alto ese mandamiento, pues habrá consecuencias. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Y asimismo, hermanos, pudiéramos incluso estirarnos hacia atrás en lo que se refiere a ser insensibles con nuestros hermanos. Si sembramos insensibilidad, ¿qué será lo más natural? Es que de eso mismo vamos a recoger. Bien lo dice el verso. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero hermanos, quizás la mente del apóstol Pablo, para decir lo que está diciendo en el versículo 7, tuvo el comprender el contexto más amplio que está presentando la carta a los Gálatas. Y me refiero a esa dificultad que estaba trayendo los judaizantes con esa aberración del evangelio que estaba minando el corazón de los creyentes. Si realmente, hermanos, nosotros consideramos este contexto más amplio, pues hermanos, no hay otra cosa que un lamento. Un lamento. Un lamento, ¿por qué? Porque cuando la falsa enseñanza, cuando somos invadidos por la falsa doctrina, por boca de falsos maestros, pues hermanos, las consecuencias serán terribles. No se harán esperar. Y con esto, hermanos, estamos hablando de influencias. Porque eso es lo que hace un falso maestro, influenciar a la persona con una mentira. Y hermanos, créanlo o no, nosotros hemos sido muy influenciados por mentiras abiertas en contra del evangelio. No sabíamos adorar, no sabíamos abordar la escritura, no conocíamos al verdadero Cristo. Solo nos presentaban a un Dios de amor, pero se olvidaba que Dios es completamente amor, completamente justo, completamente santo y perfectamente en todos sus atributos. Y así con irreverencia veníamos delante del Señor por una falsa doctrina, por una falsa enseñanza. Con esto estamos hablando, hermanos, que las influencias, que somos seres influenciables y que esas influencias nos pueden persuadir a hacer lo que no es bueno, nos pueden persuadir a lo que no es recto, a lo que no es santo, y eso tendrá sus consecuencias, porque Dios no puede ser burlado. Hoy muchos se burlan del Señor. Hoy, en su día santo, lo profanan, creyendo que son más vivos, más sagaces y que pueden engañarlo a Él. Pero pensemos, hermanos, en esa primera parte que nos presenta el versículo, que nos dice, no os engañéis. Y lo que se trata acá es de un engaño infundido. ¿Sí? Es un engaño infundido. ¿Por qué un engaño infundido? Bueno, esto es porque, como ya Pablo nos lo ha mostrado antes, puede haber un engaño que sea propio,
¿Que yo mismo me esté engañando? ¿Un autoengaño? Por ejemplo, en el verso 3 lo leíamos, porque el que se cree ser algo, se está autoengañando, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así lo dice el verso 3. Pero ahora en el verso 7 nos está diciendo que hay un agente externo, que hay otro que está ejerciendo presión sobre el creyente para engañarlo. Entonces encontramos, sí, una diferencia entre el verso 3 y el verso 7. Donde esa palabra engañar, fíjense que aunque suena similar, ¿sí? Gálatas 6:3 nos dice, asimismo se engaña, pero en Gálatas 6:7 nos dice, no os engañéis, puede ser la misma palabra en el español, pero son diferentes en el griego. Son dos palabras diferentes. Y esa diferencia tiene que ver con el mismo asunto de creer algo que no es cierto, que eso es engañar. Pero ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en la fuente del engaño. Allí está la diferencia. El tipo de engaño que nos presenta el versículo 3 tiene que ver con que uno mismo es la fuente del engaño. Yo mismo me estoy engañando. Son nuestras imaginaciones que nos ciegan y nos conducen a pensar y a aceptar lo que no es verdadero, un autoengaño. Nos creemos ser algo de lo que no somos. Nosotros mismos nos podemos engañar. Jeremías bien lo dijo, que tenemos un corazón que es engañoso. Nos engañamos. Por ejemplo, la autoestima. La autoestima puede ser engañosa, por lo que cada quien piense de sí mismo lo que verdaderamente no es. Es un autoengaño. Pero la palabra que está utilizando el apóstol Pablo en el versículo 7 tiene que ver con ser desviado de la verdad, óigame bien, desviado de la verdad por una causa externa. Desviado de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que se trata de un escenario donde hay dos individuos, uno que actúa como influenciador y el otro que es el influenciado, ¿verdad? Pero claramente, hermanos, considerando que el versículo 7 nos habla de engaño, significa que la influencia es negativa. ¿O acaso desviar de la verdad no es algo malo? ¿No es algo negativo? Claro que lo es. El que influencia de manera negativa, el falso maestro, lo que nos va a hacer es hacer vagar o andar errantes en una mentira. Piense en las palabras que se dieron en el huerto del Edén. Esas palabras que le dice la serpiente a Eva. La serpiente le dice a Eva, con que Dios os ha dicho. Ya sembró duda, ya minó la verdad. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Génesis 3:1. Pero ahí más adelantico, Génesis 3:5 nos dice, o palabras de la serpiente a Satanás, ¿sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? ¿Qué tenemos? Una mala influencia, un influenciador y un influenciado. Y aquí tenemos es el arte del maligno. ¿Cuál es el arte del maligno? El engaño. El engaño. Él vino para engañar, con lo cual quiere hacernos creer cosas que no son ciertas, y ese es el inicio de la advertencia que nos hace el apóstol. No os engañéis, es decir, no se dejen engañar, es lo que nos está queriendo decir. Y esta es la realidad
del gran problema que estaba padeciendo la iglesia de Galacia por la acción descarnada de los falsos maestros, de esos judaizantes que estaban minando la verdad, que estaban minando el evangelio. Los judaizantes lanzaron sus semillas. ¿Cuáles semillas? Las semillas del falso evangelio. Y confundieron, llegaron a confundir a algunos cristianos, los cuales comenzaron a dudar en su corazón de lo que Pablo les había instruido. Comenzaron a dudar de la verdad. Comenzaron a dudar también del apóstol mismo. Ya no había confianza en la justificación por la sola fe. Recuerden que eso es lo que trata esta carta. Comenzaron a verlo con rareza. No les parecía, no les cuadraba. Y esto los llevó a ¿qué? A ver con desgano la verdad. A empezar a abandonar la verdad. Y no solamente la verdad, como les digo, sino también a los que enseñaban la verdad y a los que la defendían. Era aborrecido. Y ante este ambiente, Pablo dice con fuerza, no os engañéis. No os engañéis. Y como les digo, lo pudiéramos decir mejor, porque el griego presenta esta fuerza diciendo, no se dejen engañar. No se dejen engañar. ¿Sobre quién cae la responsabilidad? ¿Sobre el que engaña o sobre el engañado? Sobre el engañado nos está presentando aquí el apóstol Pablo, aunque ya el apóstol nos había dicho que el que les lleve a tal mentira, que tenga también su parte. Que se mutilen, dijo el apóstol. Pero aquí nos está diciendo que es responsable el que se deja engañar. En el Edén, claro que Satanás era el agente del mal, pero era Eva. Debió haber sido Eva la que tenía que resistir al ataque de ese enemigo. ¿O no? ¿Quién tenía que huir? ¿Quién tenía que cerrar sus oídos a las pretensiones de la serpiente? Eva, era Eva. Ella debió evitar ser engañada. ¿Cómo? Con la misma verdad. Con la misma verdad. Así es que este es el llamado, hermanos, que nos está haciendo las Escrituras a todos nosotros. A que, aunque la influencia sea externa, ¿sí? La influencia sea externa, es nuestro deber mantenernos firmes en la verdad para no permitir que cualquier viento de doctrina haga nido en nuestra cabeza, ni mucho menos en ¿dónde? En nuestro corazón. Es nuestra responsabilidad, es su responsabilidad, es mi responsabilidad. Ahora bien, ¿será posible que al ser engañados por algún agente externo podamos usar eso mismo como justificación? ¿Será posible que en ese escenario donde alguien me persuade con error a hacer lo que es malo, yo pueda usar ese mismo escenario para justificarme? Señor, fue Él, no fui yo. Él me engañó. Piense, hermanos, piense en algún pecado cometido por usted, donde alguno de sus amigos, donde algunos de sus familiares le instaron a hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios. Piensa en cualquiera. ¿Podrá usted justificarse delante del Señor cuando Él le llame a cuentas? Alguien dirá, Señor, fue mi cónyuge, ese que me diste, que descuidó la relación, y por eso yo me vi en la necesidad de buscar a otra persona para encontrar lo que no hallé en mi hogar. ¿Será una buena justificación? O aquel que diga, ha sido el ejemplo de mi padre, fue ese ejemplo,
Fue su testimonio que hizo que mi vida la dedicara al alcohol y a la vida licenciosa de tabernas y de mujeres. Fue Él. O aquel que dice, Señor, fue esta sociedad, una sociedad egoísta, que no me ofreció oportunidades ni para estudiar, ni para trabajar honradamente. Por eso es que me veo en la obligación de robar. No soy yo, es el mundo. Sea cual fuere la justificación por haber pecado, hermanos, en últimas estamos diciendo, Señor, fuiste tú. Señor, fuiste tú con haberme hecho nacer en este mundo caído que me apremia con sus deleites, con sus disfrutes que tanto le gustan a mi carne. Tú me pusiste acá. Qué delicado es esto, ¿no, hermanos? ¿Qué puede hacernos reaccionar para que no seamos engañados? ¿Qué puede estremecernos para temblar delante del Señor y quitar todo tipo de justificación perversa de nuestros labios? ¿Qué razón de peso puede destruir cualquier tipo de justificación que tengamos? ¿O será posible, hermanos, será posible que podremos tener argumentos por causa de nuestros desvíos de la verdad? ¿Podremos argumentarlo? ¿Podremos justificarlo? Pues, hermanos, no podemos llegar a minimizar haber prestado nuestros oídos a los falsos maestros y después culparlos a ellos por mi fracaso. Eso no lo recibirá el Señor. Nuestros actos, cada uno de ellos, cada palabra, cada pensamiento, así hayamos sido influenciados, pero ha sido nuestra permisividad de lo que es falso, lo que nos llevará delante del Señor para ser enjuiciados. Aunque la influencia sea externa, insto, aunque sea externa, somos nosotros los que aceptamos y permitimos la transformación de nuestra ética cristiana. Tiene la verdad en sus manos, tiene la palabra del Señor, la que moldea el carácter conforme a la voluntad de Dios. Pero si dejamos permear lo que el mundo quiera y moldear nuestra vida, estamos destruyendo el carácter cristiano. Y somos nosotros responsables. Pensemos en los Gálatas. Piensen en los Gálatas. El engaño permeó naturalmente las buenas costumbres. Trajo problemas, trajo roces y todo tipo de enfrentamientos, robando la paz y la comunión entre la iglesia. Esto trajo la falsa doctrina. Esto trajo haber sido persuadidos por el falso evangelio presentado por los judaizantes. El resultado de la falsa doctrina afectó el buen trato entre los hermanos. Acusaciones empezaron a surgir, venían juicios, se hicieron presentes, al punto de que cada quien se desensibilizó de su hermano, con tal de que, de no considerar sus necesidades. Nosotros somos los de las obras, ustedes son los de la fe. Y comenzó un partidismo que los llevó a tener todo tipo de confrontación y a hacerlos fríos. ¿Y qué pudieran esperar, hermanos, los pastores de estas iglesias? ¿En dónde están allí estos pastores? Esos pastores que defendían la doctrina apostólica de la justificación por la sola fe. Pues lo más natural, hermanos, lo más natural es que recibieran descrédito y que ellos fueran desatendidos en la reciprocidad por su trabajo ministerial. Caos en la iglesia del Señor. Y ante semejante escenario, Pablo
hermanos, Pablo no va a terminar la carta sin antes hacerle una advertencia solemne, una advertencia santa a estos Gálatas, y es que no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así es que, hermanos, bajo este contexto de lo que estaba sucediendo en la iglesia de los Gálatas, pues no iba a salir nada bien. Estos no iban a salir bien librados por haber permitido ser engañados. Y es porque hay una ley, una tal como lo es la ley natural de la gravedad, que quedó enmarcada en esas palabras que dijo en su momento Isaac Newton: todo lo que sube tiene que bajar. Pero en las palabras más sabias que solo pueden ser halladas aquí en las Escrituras, se dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así es que, señores, esto significa que habrá consecuencias. ¿Y esto es por qué? Bueno, porque aunque el hombre sea engañado, ya sea por una fuente externa o por nuestra propia imaginación, jamás podremos articular palabras para poder crear un argumento lo suficientemente sólido que nos permita llevar ese engaño camuflado delante de Dios sin antes ser descubiertos por su mirada poderosa que lo escudriña todo. Dios lo escudriña todo. Por eso es que nadie puede ni podrá engañar a Dios. Nadie puede engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Aunque nosotros nos engañemos, incluso aunque los demás nos engañen, jamás vamos a poder llegar a lavarnos las manos y considerar que podemos engañar a Dios. No hay manera. Es en esa declaración que Dios no puede ser burlado, en donde está todo el peso de la advertencia, en donde la criatura está frente a su Creador, que es todopoderoso. Hermanos, en la práctica de la tauromaquia, del toreo, perdón, en esa práctica convergen dos fuerzas, por así decirlo. Está el toro y está el torero, ¿verdad? Allí estos dos se enfrentan. Se enfrenta la astucia del hombre frente a la fuerza de un animal que fácilmente puede llegar a pesar hasta 500 kilos. Pero no solamente eso, sino que está armado con dos grandes astas en su cabeza. Pero aún así, el torero sale a la arena para hacer una serie de maromas, hacer un espectáculo que hacen de ese toro una burla. Y lo enfurece. Lo enfurece. Alrededor de la plaza, piense usted en una plaza de toros, alrededor de la plaza, en la arena, en ese círculo que encierra a estas dos fuerzas, al hombre y a la bestia, hay un lugar particular. Es como un cerco pequeño, parece una cerca, una pequeña cerca, donde el torero se puede refugiar de las embestidas del toro. Y ese es el lugar que se le conoce como burladero. Es el burladero. ¿Y esto es por qué? Porque la astucia del hombre ha logrado ridiculizar a esa mole de músculo y fuerza, esquivando sus ataques. Allá se esconde. No me pasó nada. Me burlé de él, de toda su fuerza. Hermanos, esto simplemente lo traigo como una ilustración, mas no como una comparación directa.
Aunque lo que sí hemos de resaltar de esta ilustración es que el hombre creerá estar confiado en toda su marrullería, como para hacer descaradamente todo tipo de pantomimas para burlarse de su opositor, sin importar qué tan poderoso pudiera llegar a ser. Así es el hombre delante de Dios. Se burla de él. La palabra precisamente que usa el apóstol Pablo para burlarse, o burlado más bien, viene de una actitud, de un aspecto facial que puede ser traducida como arrugar la nariz, o más bien, arrugar el hocico. Eso es burlarse. Arrugar el hocico, es decir, hacer una mueca con el propósito de ridiculizar al otro. Es a esto lo que se le llama una burla. Una burla. Ahora que Pablo diga, Dios no puede ser burlado, ¿será que podemos llegar a la conclusión, hermanos, de que el hombre no puede burlarse de Dios? Bueno, desde la perspectiva del hombre, el hombre sí puede burlarse de Dios, se burla de Él. No solamente puede, sino que está dispuesto a hacerlo, de burlarse de Dios. Pero desde la perspectiva divina, Dios no será jamás burlado. Nadie podrá pasar por un lado de la ira de Dios y burlarla. Quiero explicar esto mejor. Aunque los hombres puedan hacer todo tipo de artimañas, saltando de aquí para allá sobre la ley de Dios, ¿sí? Se burlan de la ley de Dios, no la cumplen, le es risa que las cosas santas del Señor son de menos importancia que las mías, y se inventan todo tipo de tretas para justificarse, siendo que sus justificaciones serán igual o peores de pecaminosas de lo que son o de lo que fue ese pecado inicial. Aunque pueda decir, miren, he pecado y no me ha pasado nada. Se burlan de Dios. Hermanos, aunque suceda eso, eso no quiere decir que Dios va a pasar por alto su culpa. No la va a pasar por alto. Tampoco significa que la astucia del hombre puede llegar a anular las consecuencias de su pecado. Por eso hay ayes más bien, para quienes procuran burlarse de Dios. Hay de aquellos que profesan ser salvos sin serlo. Hay de aquellos que creyéndose ser ricos y que de ninguna cosa tienen necesidad y no se dan cuenta, como lo dice la Escritura, que son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Hay de aquellos que han hecho de la religión una coraza. Pero óigame bien a esto, una coraza con cáscaras de huevo para resistir el día donde todas sus obras serán juzgadas por Dios, quien lo ve y lo sabe todo. Y se burlan del Señor, se burlan de Él. Podrá burlarse en aquel día diciendo que él es un verdadero creyente, aunque no hiciera la voluntad de Dios. ¿Podrá hacerlo? Señor, en tu nombre hicimos y deshicimos, predicamos, echamos demonios. ¿Podrá hacerlo y salir bien librado? ¿Podrá esquivar la ira de Dios al decir que siempre tuvo la Biblia en sus manos, pero nunca se favoreció de ella? ¿Podrá salir bien librado? Por eso quiero, hermanos, que concluyamos con esta consideración. Y es que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. ¿Y esto es por qué? Porque Él es capaz de mirar a través de su burla.
Él la atravesará con su espada. Él atravesará sus muecas. Él atravesará sus agónicas justificaciones diciendo, pero Señor, fui engañado. Él destruirá eso. Dios puede ver a través del corazón al cual usted ha hecho como un burladero. Usted se esconderá allí, pero Dios destrozará ese burladero. Dios conoce hasta lo más íntimo del hombre. Y todas las cosas que ha atesorado en su corazón, Él las sabe y las expondrá a la luz en aquel día. Lucas 8:17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. No hay nada oculto delante del Señor. Óigame bien, aquel Señor santo, 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 aquel que tiene sus ojos como llamas de fuego. Sí, ese mismo Señor al que usted alguna vez llamó Señor, Él escudriñará lo más oculto de todo su ser y lo sacará de ese burladero, y Él se reirá de ello. De allí donde usted se escondió, donde pasó toda su vida, y lo expondrá a su justo juicio, que redundará con las palabras: apartaos de mí, hacedores de maldad. Así es que, pecador, no hay un lugar en este mundo donde pueda escapar de la espada del gran juez. No lo hay. No lo busque, no lo encontrará. Bien dice la Escritura que hasta los impíos buscarán la muerte, y la misma muerte huirá de ellos. La muerte no será su aliado. No será el suicidio quien solucione su pena, su vergüenza. La muerte huirá. No será su aliado, no será su amigo, más bien será su verdugo, porque lo presentará delante del gran juez. En aquel día, hermanos, en aquel día, sus amigos, sus tretas, sus escondites, todo eso será desmenuzado. No tendrá excusa. Sus labios se petrificarán delante del Señor, que es ira y fuego consumidor. Usted no tendrá capacidad de decir, pero Señor, no lo hay. Piense en Adán. Adán culpó a su mujer, ¿verdad? La mujer que tú me diste, fue ella. Eva culpó a la serpiente. Y como si fuera poco, este par se escondieron de la presencia de Dios. ¿No fue así? Bueno, cuando menos, eso era lo que esta primera pareja pensó, que se podían esconder de la presencia de Dios. Pero no fue así. Fue de allí, de ese escondite, donde Dios los sacó y los echó del huerto del Edén. Y esto es porque Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. Usted dirá, pero Señor, soy un verdadero cristiano. Y el Señor ha prometido que no vendré jamás a condenación. Y tengo que decirle que eso es cierto. Si usted es un verdadero cristiano. Pero tampoco, óigame bien a esto, tampoco los que han sido llamados a la familia de Dios se podrán salir con la suya. No podrán, y pretender que se burlan de su Padre Celestial al considerar equivocadamente que la gracia de Dios es una credencial para seguir pecando. Es una burla de parte de sus hijos. Soy hijo de Dios. Estoy blindado. ¿Puedo pecar? Igual el Señor me va a recibir. No, hermano. La disciplina de Dios no se hará esperar. No se hará esperar.
Pues a los que Él ama, dice la Escritura, que Él disciplina, los corrige y los restaura. Así es que, amado hermano, el mensaje es fácil de aplicar, muy fácil. El Señor no nos ha dejado en penumbras, ¿no? Y aunque estamos en un mundo caído, donde nuestros enemigos van a procurar hacernos daño bajo la misma estratagema del diablo, ¿cuál? La del engaño. Hermanos, tenemos la luz de las Escrituras. La luz de las Escrituras. Cristo mismo ha brillado delante de nosotros con la salvación. Dice la Escritura que tenemos la mente de Cristo, la cual nos permite tener la capacidad de hacernos sabios conforme a su verdad y de mostrarnos el camino de nuestro Cristo, aquel camino que Él trazó, un camino de verdad, un camino de justicia, un camino de rectitud. Ahora bien, no estamos solos. No estamos solos. Y así lo prometió nuestro Señor antes de ser entronizado nuevamente en la gloria de Dios. Él nos dio a su Espíritu. ¿Para qué? Para que seamos guiados por Él. Tenemos lo suficiente para no dejarnos confundir con doctrinas de demonios que buscan desvirtuar nuestra adoración a Dios. Que eso es lo que son, doctrinas de demonios que nos llevan a una adoración hecha por hombres y para hombres. Hermanos, la Biblia no solo nos enseña el conocimiento de Dios, sino también nos enseña a vivir con temor reverente, de saber que los ojos del Omnipotente siempre están sobre nosotros. Y eso es algo que no lo debemos olvidar. Que los ojos del Creador, del que está por encima de todas las cosas, están sobre nosotros. Si nosotros esto lo tenemos presente, sabremos tener la misma convicción profunda que tuvo el profeta Elías, el profeta Elías, quien en repetidas veces utilizó este dicho: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. ¿Vivimos de esta manera, hermanos? ¿Vivimos conscientes que estamos delante de la presencia de Dios? Hermanos, si es así, esto es vivir siempre para hacer la voluntad de Dios para su santa gloria. Vivir en la presencia de Dios es saber que no existe un lugar que sea exclusivo para ocultarnos y para evadir su tremenda presencia que lo llena todo, escapando de su mirada penetrante. No hay lugar, hermanos, en donde podamos burlar a nuestro Dios. No lo hay, ni en pensamiento, ni en lo más profundo del mundo. Jamás habrá un lugar donde nos podamos ocultar de Dios. Jamás, no lo hay. Él está en todas partes. Sus ojos están sobre nosotros. Así es que, amado hermano, no se deje engañar. No os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Que el Señor de verdad siembre ese temor reverente de saber que somos criaturas caídas y que si hemos recibido salvación debemos estar sujetos a hacer su voluntad, porque todas las capacidades las tenemos. Pero si usted aún no ha puesto su vida delante de Dios, no ha confiado en Él como su Salvador, también hay esperanza, también lo hay.
Está la esperanza de que aquel que confiese el nombre de Cristo será salvo. Que lo confiese como su Salvador, que confiese sus pecados delante de Él y Él le salvará, porque los ojos del Señor están sobre Él, sobre usted, sobre mí. Así es que, amados hermanos y amigos, que el Señor nos ayude con este versículo 7 a que sea una constante en nuestra vida, una constante advertencia de vivir conforme a su santa voluntad y así no pecar más delante de su santa presencia. Vamos a orar.